Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí transmitiendo 21:30 horas, 21:32 por ahí así. Transmitiendo esta sesión de trabajo. Regresamos a la parte técnica. Regresamos a la parte técnica porque pues, es la parte que nos interesa también a nosotros en el caso personal. Me interesa esta parte técnica, el trabajo que se viene desarrollando, cómo lo venimos presentando, cómo se va planteando el trabajo de todo este entramado técnico pedagógico en que políticamente se nos está colocando también. Y a excepción de la transmisión del día de ayer, que fue una transmisión política, bueno, porque no olvido que la educación es un acto político y que desde ahí nosotros tenemos que observarla. Tengo que observar a la educación como un acto político y pues precisamente lo que técnicamente se viene trabajando también tiene que ver con estas condiciones políticas. Por eso, hace 2 sesiones hablaba yo, fue el lunes pasado, porque el martes no transmití por el debate y ayer fue la transmisión de carácter político. El lunes pasado hablaba yo de las habilidades interpersonales e intrapersonales para el trabajo que se tiene que hacer, primero con uno mismo, y que después tendría que ver con la parte de la educación socioemocional. El desarrollo de las habilidades es importante y hemos venido comentando desde un documento oficial que es Aprendizaje es Clave. Y lo que yo sostengo es que para poder criticarlo hay que conocerlo. Y si quieren ayudarle al documento, pues tienen que saber. De tal forma que como a mí me interesa la parte técnica pedagógica y me interesa la búsqueda de la información, vengo abordando estos temas. Y decía yo, porque lo he venido diciendo en otras videotransmisiones, que para tener un acercamiento con el documento oficial hace falta más que leerlo una sola vez. Porque en la sesión de lunes refería yo al proyecto de vida con los alumnos y esto obliga a cada uno de los maestros a considerar y a reflexionar sobre su experiencia. ¿Qué tipo de experiencias tiene cada maestro? ¿Hacia dónde ha llevado su vida el profesor? Y aceptando que todo maestro o educadora, primero yo sobre todo, yo soy el primero que me incluyo, debe de ser, cada maestro y cada educadora debe de ser un ejemplo de superación personal y profesional. Entonces, ese ejemplo es el que ayudará a sus estudiantes, a generarse, a tener ideas de cómo se debe de vivir y hacia dónde llevo mi vida. Y esto es muy difícil hacerlo, pero necesariamente lo tenemos que hacer con nuestros estudiantes para que yo pueda observar también en mí qué he hecho con mi vida y cómo debo de vivir, cómo se debe de vivir, porque eso es algo muy importante. Preguntas que nos hacen o que se hacen los estudiantes: ¿qué haré cuando sea grande? Esa es una pregunta a veces recurrente en ellos, y si cada profesor mostráramos nuestros logros, seguro es que nuestros alumnos serían jalados por esos logros. Por eso cuando me hablan de la creatividad y me hablan de la innovación, lo que yo tengo que hacer como profesor es mostrar esos logros, qué he hecho, qué he producido, qué he innovado. Pero estos son 2 conceptos, y lo vengo diciendo ya en otros videos, estos son 2 conceptos que quedan en medio. Antes hay otros 2 conceptos que son conocimiento y saber, y después hay los 2 conceptos que son genio y brillantez. Y esto hace que si yo como maestro le presento a mis estudiantes mis logros, seguramente ellos van a ser jalados por mis logros, porque así sucedió con nuestros maestros. En otra videotransmisión señalo
que nosotros somos el producto de nuestros maestros y de nuestros padres. Y si yo lo viera desde el propio documento oficial, allá por la página 107, cuando me hablan del logro de los aprendizajes clave y me dicen que posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida, que no es nueva la idea tampoco, y que disminuye inclusive el riesgo de que sea excluido socialmente. Y aquí se puede prestar a muchas situaciones. Por ejemplo, hay aprendizajes, señalan ellos mismos, que aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares. Y el concepto que ellos están utilizando es aprendizajes clave, donde el concepto de práctica, le dan una importancia junto a conocimiento, junto a habilidad, junto a actitud y junto a valor. Estos 4 más práctica como conceptos, 5 conceptos, afirman que solamente los aprendizajes clave pueden aprenderse en la escuela. Pero también en el documento señalan que también se pueden aprender en otros espacios, pero entonces yo entiendo que solamente los claves se aprenden en la escuela y, como ellos dicen, van a actuar posteriormente en momentos cruciales de la vida de los sujetos. Y ahí es donde el choque con el concepto de competencia o con el concepto tradicional de aprendizaje como una generalización de las acciones que el sujeto ha aprendido. Por eso hay aprendizajes diversos, pero los clave solo se realizan en la escuela. Por eso, dicen ellos, son importantes las experiencias de los profesores, y yo también digo que son muy importantes las experiencias de nosotros para que nuestros alumnos aprendan. Y aquí el aprendizaje, la discusión que he colocado en otras videotransmisiones sobre la construcción o los aprendizajes puntuales, sobre el fracaso de la construcción, porque así lo marqué en otra videotransmisión, comparando los programas de educación preescolar, haciendo referencia a los programas desde 1992. Y cuando yo voy a llevar estas experiencias a la escuela, sobre todo a la secundaria, yo recuerdo una conferencia que escuché de un biólogo, de un exgenetista también, David Bueno. Yo hice un texto donde señalo que David Bueno nos regala una serie de reflexiones sobre el aprendizaje y sobre las emociones. Y su charla inicia haciendo 2 preguntas que me parecen son importantes. Dice que si se puede aprender a través del miedo. Y la otra pregunta es, ¿la letra con sangre entra? Y yo creo, ustedes que me están escuchando, yo creo que estarán pensando en dar una respuesta y posiblemente se responda que no se puede aprender a través del miedo. Pero hay que, porque lo que dice este genetista, él nos da como respuesta que sí se puede aprender a través del miedo, pero que se puede aprender a través del miedo siempre y cuando no sea un miedo excesivo, es decir, un miedo que lleve al sujeto a paralizarse y que sea este miedo inclusive sutil, o que sea un miedo a suspender, es decir, como el miedo al castigo, porque cuando hay miedo al castigo entonces las situaciones se van haciendo diferentes. Pero ¿qué pasaría, o acaso qué pasa con los profesores cuando se ven amenazados por la pretendida reforma educativa? Porque muchos profesores se paralizan, viven en el miedo. Entonces, bueno, pues la amenaza nos lleva a colocarnos en otra condición, y entonces empezamos a ver la situación del miedo. Inclusive en una de las videotransmisiones hago una serie de preguntas, que si el miedo es natural en el sujeto, y pongo el ejemplo de los niños de los cuneros del Hospital Juárez en 1985, cómo se salvan y cómo funcionan ellos, si funciona o no está el miedo con ellos. Pero ¿acaso sucede esto porque
dice el biólogo y genetista que puede aprender el sujeto aún con miedo. Es decir, que si aprende con miedo, a la larga los resultados no van a ser nada agradables tampoco, porque el miedo a largo término va a presentar un resultado que puede ser nefasto, porque el cerebro hace una serie de asociaciones con mucha facilidad. Hay una relación entre aprender y miedo, y ese par de palabras, dice este biólogo, quedan marcadas a lo largo de la vida. Entonces el sujeto ya no desearía aprender. Y habrá un momento en que esas personas a quienes se les enseñó con base en el miedo, ya no se les obliga a aprender nada. Es decir, ya terminados sus estudios, la pregunta sería, ¿van a querer seguir aprendiendo? ¿O ya no desearían aprender nada? ¿O, como dice el biólogo, son personas que no van a querer aprender cosas nuevas en su vida porque automáticamente o inconscientemente asocian aprender a miedo? Y difícil que cualquier persona que aprendió con miedo pueda seguir aprendiendo, pero la propia vida nos enseña y nos obliga a todos a seguir aprendiendo. Es decir, pareciera como una paradoja donde el temor hará que esas personas adultas sean sujetos con menos calidad de vida porque vivirán ancladas al miedo. Yo entiendo muchas veces que el miedo es una parte de la ignorancia, que cuando yo ya conozco lo que está sucediendo, el miedo puede empezar a desaparecer, pero a mí, en el caso personal, pues nos ha sucedido a veces esos amaneceres en que viviendo con temores, pues los amaneceres no son nada agradables. No nos gusta vivir con los temores, pero los temores surgen porque ahí está la ignorancia, porque no está ahí el conocimiento, porque no sé qué pueda suceder. Entonces, imaginar nada más vivir con temores o preguntarse qué va a cambiar hoy, porque las emociones lo que van haciendo es que nos permiten, nos ayudan a aprender. ¿Y cuáles son esas emociones que van a colocarse en el sujeto, que van a generar en las personas a plazos inmediatos, cercanos, medios o a largo plazo la idea de ser transformadores o de la idea de transformar, la idea de transformarse, o cómo se va a observar esa idea del miedo en el amanecer de cada día? Porque lo que dice el biólogo en un momento es que no les va a dar miedo el cambio, la innovación, el aprender a aprender. Esto que ahora está de moda, esa es una pregunta que se va haciendo este biólogo David Bueno. Y la pregunta es, ¿cuáles son las emociones que los profesores entonces deben insistir entre sus alumnos? Y nos empieza a dar una serie de respuestas. Si realmente el sujeto quiere ayudarse a transformarse, la primera emoción, y aquí es donde habría que revisarse como profesor, debe de ser la alegría. Es decir, somos personas alegres, somos de las personas que ponemos cara a todo, siempre andamos con cara de pocos amigos, nos gusta, se siente en nosotros el sentido de la alegría, nos gusta manifestarnos con alegría, porque la alegría, en la idea de este biólogo, transmite una serie de condiciones también a las personas donde no hay que temer nada. Por eso la alegría o aprender con alegría implica también que el maestro se coloque en lo que conocemos como buen humor, es decir, que vaya consciente de que su actitud debe de ser una actitud muy agradable con sus estudiantes y que pues no represente ningún peligro para sus estudiantes. Por eso necesitamos generar ese aspecto de la confianza, y aprender con alegría inclusive implica aprender con confianza. Cuando estamos bien con nuestros estudiantes, el aprendizaje se da casi de manera natural, y de tal forma que pues la confianza es algo importante en el trato de los sujetos que desean aprender. Entonces, aparte de que necesitamos aprender con confianza, donde coloquemos esa relación confianza entre estudiantes y maestros, debe de haber otras emociones que actúan en estos procesos de aprendizaje. Y lo que nos dice David Bueno es que otra de las emociones es la sorpresa.
la sorpresa se da, no sé qué es, pero ahí está. Entonces responder con sorpresa activa también al cerebro. Por eso la atención también podría ser uno de los elementos que incidiera en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Yo recuerdo uno de los libros que hice con uno de mis hermanos, que fue para el programa de fortalecimiento de las escuelas, más o menos como en 1998 a 2000, Padres, Maestros y Escuela, y desde ahí escribía con mi hermano Leopoldo Quiles toda esa idea sobre la atención, cuando nos habla de la atención y que la atención es la que me permite darle solución a todas las situaciones que enfrentamos en la vida. Porque lo que hacen nuestros padres antes de que los niños se ingresen a la escuela es decirle a los niños que pongan atención a su maestro. Y los maestros también pedimos atención, y los lunes le pedimos atención a la escuela cuando hacemos la ceremonia cívica, y entonces nosotros veíamos ya desde ese libro que la atención es solución, que la atención es aprendizaje. Por eso lo que dice David Bueno está relacionado hay una relación entre sorpresa y atención. Sin atención no hay aprendizaje, sin atención a veces no se pueden dar las cosas. Necesitamos colocar la atención, como la idea que en otros videotransmisiones he manejado, donde el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo. Por eso conocer, saber, poder, tener la capacidad implica tener esa posibilidad de lograrlo todo. Por eso también importa cómo está nuestro sistema nervioso, cómo nosotros los profesores a veces nos sentimos como inquietos porque nuestro sistema nervioso está mal. Y lo que necesitamos también generar a partir de la alegría, a partir del buen humor, a partir de la sorpresa, a partir de la atención, necesitamos la motivación. Como en el principio de Herbart, donde la parte de la psicología es importante y se coloca esta condición de motivación, de interés, de generar interés para que nosotros podamos tener alumnos motivados que aprenden, alumnos motivados que van a la escuela con ánimo, alumnos motivados que responden a todas las situaciones que se dan dentro del aprendizaje y responden con habilidad. Entonces, de acuerdo a esa plática de David Bueno, biólogo y genetista, son 7 las emociones que podrían aparecer para lograr mejores aprendizajes. La alegría, la confianza y la sorpresa, la atención, la motivación, el placer y la recompensa, porque a veces quienes nos hemos formado también en una condición conductista o nos formaron en una condición conductista, nos hablaron siempre de esos estímulos y de esas respuestas donde aparecen las recompensas, pero yo observaría desde mi experiencia que el proceso para lograr mejores resultados emocionalmente tiene como base 6 conceptos que van por pares. Uno es conocimiento y saber, el otro es creatividad e innovación y el siguiente sería genio y brillantez. Entonces, cuando yo logro con mis alumnos desarrollar estas condiciones, las últimas, el último par de genio y brillantez, lo que empiezo a observar es que esos alumnos empiezan a tener problemas porque los otros alumnos los ven diferentes. Estos deslumbran y deslumbran a aquellos que no han podido tener acceso al conocimiento. Por eso, cuando nuestros alumnos llegan a la secundaria, y los directores de secundaria no me dejarían mentir, que es un nivel bastante difícil. Se ha tornado un nivel difícil, un nivel donde se tienen responsabilidades que además actúan sobre la parte del desarrollo de nuestros estudiantes y del crecimiento de nuestros estudiantes, que es decisivo para los próximos años. La crisis
de la adolescencia, donde el adolescente no se puede explicar muchas cosas, e inclusive donde el adolescente empieza a pensar en un futuro, pero no ordenadamente, pero sin embargo las experiencias que va logrando le permitirán llegar a eso, a conformar lo que no de ahorita, sino ya de mucho tiempo se ha hablado que es el proyecto de vida. Por eso en la secundaria hay asignaturas como biología que proponen entre sus aprendizajes los referidos a tomar conciencia y aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, libre de culpas, de falsas creencias, de coerción, de discriminación y de violencia como parte de su proyecto de vida. Entonces, es muy importante este marco que colocan desde las asignaturas o la asignatura de biología que tiene que ver con ese marco de la salud sexual y reproductiva. Todo esto, por ejemplo, cuando se aborda biología en secundaria como una asignatura dentro de los campos de formación académica y encontramos biología, lo encontramos por allá, por la página 371, por la página 370, por ahí está biología como una de las asignaturas que por los contenidos aborda elementos que caben en un proyecto de vida. Y hay otras actividades que se ubican en los ámbitos de la acción tutorial, porque yo trabajé 10 años en secundaria, pero yo trabajo en los 70s, de 1976 a 1986, finalmente la secundaria la dejo en 1989, 2000, ya no tuve contacto con los grupos de secundaria, pero estaba la orientación, estaban los compañeros psicólogos por lo general que atendían la orientación de nuestros estudiantes y desde la reforma integral de la educación básica colocaron un principio pedagógico que tiene que ver con la tutoría. Y la tutoría igualmente para este modelo, desde el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria o desde estos aprendizajes clave, la tutoría es importante y en los tiempos curriculares el tutor puede hacer una serie de actividades en las que oriente a su grupo mirando los 4 ámbitos que configuran la idea de la tutoría, que tiene que ver con la relación con los asuntos, situaciones y problemas que están relacionadas con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo emocional, con el desarrollo social de los estudiantes. Y esos ámbitos se relacionan unos con otros, pero como dicen en el mismo documento, es necesario distinguirlos para precisar el tipo de intervención que el tutor tendrá que hacer. Y aquí es donde la secundaria ahorita, que tiene muchísimas actividades, inclusive de carácter administrativo, como se han cargado en educación básica, aparte de los años 70 de la orientación y ahora ya a partir de 2011 con la tutoría y ahora en 2017 con el trabajo del tutor, donde la integración de los estudiantes a la dinámica de la escuela es importante y ese es uno de los ámbitos, el acompañamiento en el proceso académico de los estudiantes, que es el segundo de los ámbitos, y el tercero que tendría que ver con la convivencia en el aula y en la escuela, y el cuarto de los ámbitos que sería la orientación hacia un proyecto de vida. Y cuando empieza este trabajo de la orientación hacia un proyecto de vida en la escuela secundaria, pues los maestros empiezan a dimensionar todas las responsabilidades, toda la importancia que tiene la educación secundaria, que tiene la escuela secundaria en la formación del individuo. Y no me queda más que recordar a Moisés Sáenz, que es el generador de la escuela secundaria en México. Hacia los años de más o menos 1924, Moisés Sáenz crea la secundaria como una escuela que va a atender
a los adolescentes. No es una primaria grande, tampoco es un bachillerato pequeño, es una formación, genera las secundarias como la secundaria número 1 del centro en Regina, la 2 que sigue estando en Fresno, la secundaria 3 de Avenida Chapultepec, la 4 de Ribera de San Cosme, la 5 de allá del complejo donde se hizo después el centro escolar de la Michoacana. Y esas 5 secundarias le empezaron a dar fuerza en esta creación del servicio, del nivel ahora, y como lo decían los grandes maestros mexicanos como Arcadio Noguera Vergara o Ismael Rodríguez Aragón, miembros ellos de la Academia Nacional de la Cultura, en el periodo en que a mí me toca coordinar los esfuerzos de una centena de los grandes maestros mexicanos. Y tuve la fortuna de estar cerca de don Arcadio Noguera Vergara y de don Ismael Rodríguez Aragón, porque casi diario los veía yo y podía intercambiar ideas con ellos, y desde ahí ellos hacían una serie de referencias sobre Moisés Sáenz al decir, por ejemplo, que una escuela secundaria universal significa una escuela diferenciada. Esto es variada en sus posibilidades educativas, flexible en sus sistemas y con diversas salidas hacia diferentes campos de la actividad futura. Y al recordar al creador de la escuela secundaria en México, rendimos un homenaje a la grandeza de su pensamiento. Ha avanzado mucho este nivel educativo y hoy en los aprendizajes clave podemos observar que el ámbito de orientación a un proyecto de vida da tratamiento a habilidades de las cuales ya hemos comentado en el video del lunes, que tendrían que ver con el autoconocimiento y con la autonomía al reconocer que los intereses, capacidades y potencialidades personales ayudan a los alumnos a hacer el diseño de lo que va a ser en un futuro cercano su proyecto de vida, fortalecido por la articulación, la elección y la decisión que tendrá que mostrar cada estudiante para su futuro. Y esto que lo decimos tan fácil, es difícil porque ¿cómo ayudo yo a mis estudiantes de secundaria a que puedan articular acciones, a que puedan elegir y sobre todo a que puedan decidir sobre su futuro? Nuestro estudiante, decía yo en la videotransmisión del lunes, que pareciera que nuestra vida es como una carretera, como una autopista inclusive, que tiene subidas prolongadas, donde a veces tengo que bajar la velocidad, y tiene bajadas también donde podría yo adquirir mayor velocidad, pero que podría resultar verdaderamente peligroso. Y por eso son los frenos de la vida que me permiten hacer un alto para pensar, para reflexionar y para poder tomar decisiones también con base en la experiencia y con base también en la intuición. ¿Qué me está diciendo mi interior? Por eso el tutor tiene oportunidades para generar la reflexión de los adolescentes. El concepto de tutor, inclusive en los 70s, como el responsable de un grupo. Uno tenía la responsabilidad sobre un grupo de la escuela secundaria y uno los orientaba. No tenía uno la formación del orientador, pero habíamos estudiado conocimiento del adolescente en la Escuela Normal Superior de México, escuela de la cual soy egresado y a la escuela a la que le agradezco mucho en mi vida profesional. Entonces el conocimiento de los adolescentes lo que nos permitía era precisamente acercamientos con ellos, con nuestros estudiantes, que generalmente están en una etapa de desarrollo moral de justicia, y que desde esa etapa de desarrollo moral de justicia puedo orientar a mis estudiantes en esa reflexión de las metas personales, de las metas a corto, a mediano y a largo plazo,
para que puedan apreciar también el conjunto de decisiones tomadas sobre distintos proyectos y propósitos, sobre distintos aspectos, sobre distintos momentos de su vida presente, que impactarán necesariamente en el futuro y en el logro de sus proyectos y de sus propósitos. Por eso le digo a mis estudiantes en las instituciones donde he prestado servicio, les digo que hay que reflexionar, que hay que pensar, que hay que generar ideas, pero que estas ideas las tengo que traducir en situaciones concretas, en situaciones tangibles, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, que yo pueda ver. Porque si pienso y no concreto, poco tendría sentido ese pensar como un proyecto, como un concepto que tiene que ver con un concepto de psicología, ¿sí? Es un proceso interno que es subjetivo y que solamente es mío. Y que lo que ustedes escuchan de mí es mi pensamiento. Y que va aunado también al ejecutar estas videotransmisiones al hecho de que hay que preparar la videotransmisión, de que hay que preparar la información, de que hay que estudiar diariamente para poder dirigirse a los profesores. Por eso, situaciones pensadas, ideas concretadas en proyectos que puedan ser tangibles, porque lo que me permite la experiencia cuando yo llego a trabajar con mis estudiantes, me permiten observar que las experiencias de los profesores que laboran en la escuela secundaria les permiten de ver de manera constante cómo se producen esos acercamientos entre los estudiantes y su tutor, entre los estudiantes y su asesor, para decirlo en términos de lo que está sucediendo todavía en las escuelas secundarias. Los estudiantes tienen acercamiento con sus asesores, con los responsables del grupo y en el concepto de la propia tutoría, cómo el tutor a veces impacta en la vida de los estudiantes con sus palabras, con sus discursos y con sus actuaciones, con mayor facilidad cuando se muestra como un ejemplo de superación personal y profesional. Por eso nosotros, los maestros, que somos sujetos públicos, oye un poco raro el término, porque hombres y mujeres, educadoras, profesoras, maestros y profesores, somos hombres públicos y entonces tenemos que mostrarnos como un ejemplo de superación personal y profesional. Y esto lo hago primero con mis estudiantes, claro que lo hago primero conmigo, primero yo me muestro conmigo. Y es difícil esta parte de la vida, porque en otra videotransmisión hice referencia a 3 situaciones que nosotros los maestros tenemos que cumplir, independientemente del documento de aprendizajes clave o de cualquier otro documento oficial. Pero inclusive si yo lo viera desde el proceso de modernización educativa, cuando está el concepto de contenidos básicos, yo tengo que observar que el maestro, yo como maestro, tengo que transmitir conocimientos, tengo que mover la capacidad intelectual de mis estudiantes y tengo que mostrarme como un ejemplo de superación personal y profesional. Por eso, ahora que me invitan a observar la educación socioemocional y desde el ámbito 5 del perfil de egreso, donde se habla de las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida, entonces empiezo a ver a qué se refiere con proyecto de vida. Y lo empiezan a señalar como el proceso de toma de decisiones para la vida propia. Es decir, nuestros alumnos tienen que aprender a tomar decisiones y también en la vida me enseñó que a veces las decisiones que yo tomé no fueron las más correctas y que tuve que asumir la consecuencia de haber tomado esas decisiones. Pero lo que sí me permitió esa toma de decisiones, aunque no hubiese sido la más correcta, es que me permitió aprender, porque ya no volví a repetir esa mala toma de decisión. Por eso la toma de decisiones es importante y a veces la gente
no toma las decisiones, sino que las tiene que consultar con alguien más, porque no asumo esa parte de la libertad que cada individuo tiene para construir su identidad en interacción con el ambiente social. Y como no tomo esa parte de la libertad, pues no vivo cumpliendo lo que es la vida, porque la vida tiene una finalidad que es la libertad. La vida tiene una finalidad que es crear también, que es crear diariamente. Diariamente tengo que crear, como el día de hoy que en la Ciudad de México amaneció lloviendo, y yo digo, qué hermoso día. Entonces tengo que crear ese hermoso día, tengo que crear ese día agradable. Y ya tenemos 3 días de lluvia en la Ciudad de México, y alguien puede decir, qué feo que está lloviendo, pero yo diría, como lo digo en estos 3 últimos amaneceres, gracias que está lloviendo, porque también me permite mojarme, y también me gusta mojarme. Entonces tengo que darle el valor a todo a estos eventos que la vida me está regalando, que esta propia vida, la mía, me regala para asumir la libertad que me permita construir la identidad en interacción con el ambiente social. Y esto es posible también gracias a la adquisición de conocimientos que me permitan lograr metas personales, porque todavía aspiro a lograr metas personales, a desarrollar habilidades sociales para la interacción y el fortalecimiento de las capacidades, desarrollar esta habilidad para hablarle a la camarita, pues tiene su dificultad, pero me siento y le hablo a la cámara, sabiendo que de aquel lado, cuando termina esta videotransmisión, ya tengo 500 reproducciones y que en el transcurso de esta madrugada, tal vez esta videotransmisión pueda llegar a 1500 reproducciones y que mañana tendrá 2000 o 3000, como la videotransmisión de ayer, que ya anda cerca de los 4000 reproducciones. Pero tengo que hablarle a la camarita y para eso requiero también conocimiento. Y en esta parte lo que voy haciendo es que diariamente empiezo a hacer el ejercicio fundamental de aprender a hacer, pero no como me decían en las competencias para la vida, que muchas veces no lo pude entender, porque me lo explicaban de otra forma. Pero aprender a hacer es difícil, porque para hacer hay que saberse hablar primero, y hablarse a uno mismo es difícil. Hablar con uno mismo es difícil en el proceso de la toma de decisiones para la vida propia y para la vida personal. Entonces, es difícil hablarse, es difícil fortalecer también las capacidades emocionales, porque decíamos, inclusive desde la educación para la paz, ¿no? Cuando nos dicen o nos hablan del concepto de paz, donde yo lo traduzco como un estado de gozo humano que, no estando exento de problemas, me permite resolverlos mejor. Por eso es importante esta idea de el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero es más interesante cuando yo lo empiezo a revisar desde la escuela secundaria, porque ahí ya tengo a los adolescentes que van a aprender a tomar y hacer uso de esa libertad para tomar decisiones que, si fallan, les permitan también asumir las responsabilidades. Por eso necesitamos orientar lo mejor que podamos a nuestros estudiantes, como también lo hacemos con nuestros hijos, porque yo lo que he hecho en educación, he tratado primero de hacerlo, lo he hecho primero con mis hijos, y cuando lo hago con mis hijos, vuelven a surgir las propias preguntas, las preguntas de la mañana: ¿cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Descansaste? ¿Amaneces bien? ¿Nos queremos? Y vamos a iniciar el día con toda la pasión que me permite cada uno de los días para poder asumir las responsabilidades laborales, las responsabilidades de un día que vivo hoy como el más importante, porque mañana será otro día, pero el día es hoy. El día de mañana, maestros, seguiremos comentando estos aspectos que a mí me parecen
interesantes. Me parece importante trabajarlo para los maestros, y tenemos actividades futuras. Íbamos a hacer una actividad este próximo sábado sobre el aprendizaje situado, pero las situaciones del clima han estado difíciles aquí en la Ciudad de México y hemos decidido suspender la actividad del próximo sábado 9 que íbamos a realizar en Azcapotzalco. Decidimos suspenderlo, y hoy me han comunicado que me hacen una invitación, bueno, ya me hicieron la invitación para hacer el cierre de un evento nacional de inclusión educativa que se va a celebrar en Cuautla, Morelos, en octubre. Cuautla 2018, inclusión educativa en el estado de Morelos, desde Cuautla, Morelos. Y me invitaron para hacer la conferencia de cierre, que a mí me parece que es la conferencia más importante. Y me han estado invitando también a participar en otras instituciones educativas, con maestros, desde educación inicial, preescolar, secundaria. Pero les comento, nada más me quedan los domingos y los lunes libres de 2018 y de 2019. Ya los demás días están ocupados, y le dedico el tiempo a las 21:30 horas para hacer la transmisión, y pues así vamos trabajando. Cualquier situación, maestros, inbox, me pueden colocar un mensaje y lo atiendo rápidamente. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Les pido que sean tan amables en compartir esta videotransmisión. Si le dan abajo a la izquierda, así como ven su celular o su computadora, dice compartir, y abre un menú donde arriba al lado derecho son sus grupos, los grupos a los que pertenecen, y desde ahí mandar esta videotransmisión a sus grupos, lo cual de antemano se los agradezco. Hasta mañana, maestros. Muy buenas noches, descansen, y seguimos aquí en la Ciudad de México con la lluvia. Muy buenas noches y muy amables por escucharme. Gracias, hasta luego.